Hola, hola, amantes del baloncesto y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Demet y hoy estoy que no quepo en mí de la emoción porque os traigo algo realmente especial, fotos inéditas de un partidazo de la NBA que viví en primera persona en Estados Unidos. Sí, habéis oído bien, estuve allí, en la mismísima cancha, vibrando con cada jugada, gritando a pleno pulmón y, por supuesto, capturando momentos únicos que ahora voy a compartir con todos vosotros. Si sois tan fans del baloncesto como yo, o simplemente os gusta disfrutar de experiencias increíbles, este vídeo os va a encantar. Vamos a sumergirnos en la atmósfera del partido, vamos a analizar jugadas clave, vamos a conocer detalles curiosos que quizás no visteis en la televisión. Lo más importante, vamos a vivir juntos la magia de la NBA como si estuvierais allí conmigo. Antes de que empecemos, quiero pediros un favorcito muy rápido. Si os gusta el contenido que hago, si os apasiona el baloncesto y si queréis seguir disfrutando de vídeos como este, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para todos vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos a por esas fotos. Preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá y disfrutad del espectáculo. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Tenía muchísimas ganas de ver un partido de la NBA en directo, siempre ha sido uno de mis sueños. Así que cuando surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos, no me lo pensé dos veces y busqué entradas para un partido que prometía ser espectacular. Era un enfrentamiento entre dos equipos con mucha historia, con jugadores estrella y con una rivalidad que se palpaba en el ambiente. No voy a decir cuáles eran los equipos todavía, quiero mantener un poquito la intriga, pero os aseguro que fue un partidazo de infarto. Cuando llegué al estadio, la verdad es que me quedé impresionada. Era enorme e imponente con una energía que se sentía en el aire. Había gente por todas partes, familias, grupos de amigos, aficionados de todas las edades, todos con la misma ilusión, disfrutar de un gran espectáculo deportivo. Me costó un poco encontrar mi asiento, pero una vez que lo hice, la vista era increíble. Estaba bastante cerca de la cancha, así que podía ver a los jugadores calentar, escuchar las indicaciones de los entrenadores y sentir la vibración del balón al botar en el suelo. Las fotos que os voy a mostrar ahora son una selección de los mejores momentos que pude capturar antes, durante y después del partido. Algunas son fotos de la cancha, de los jugadores en acción, de las cheerleaders animando al público, del ambiente festivo que se vivía en las gradas. Otras son fotos más personales, mías disfrutando de la experiencia, compartiendo momentos con otros aficionados y capturando la esencia de la NBA. Pero antes de que empecemos a ver las fotos, quiero contaros algunas curiosidades sobre el partido. Por ejemplo, ¿sabíais que uno de los jugadores estrella de uno de los equipos sufrió una pequeña lesión durante el calentamiento? No fue nada grave, pero estuvo a punto de no jugar el partido. Al final, decidió arriesgarse y salió a la cancha, aunque se notaba que no estaba al 100%. También me sorprendió mucho la cantidad de publicidad que hay en el estadio. Literalmente está por todas partes, en las vallas publicitarias, en las camisetas de los jugadores, en las pantallas gigantes, incluso en el suelo de la cancha. Es impresionante la cantidad de dinero que se mueve en el mundo de la NBA. Y hablando de dinero, ¿os imagináis cuánto cuesta una entrada para un partido de este calibre? Pues os puedo asegurar que no es nada barato. Las entradas más cercanas a la cancha pueden costar varios miles de dólares. Yo tuve la suerte de conseguir una entrada bastante buena a un precio razonable, pero aún así, tuve que ahorrar durante meses para poder permitírmelo. Pero os aseguro que valió la pena cada centavo. Ahora sí, vamos a empezar a ver las fotos. La primera foto que os quiero mostrar es una panorámica del estadio antes de que empezara el partido. Se puede ver la cancha iluminada, las gradas casi llenas y el ambiente de expectación que se respiraba en el aire. Es una foto que me encanta porque captura la magnitud del evento y la ilusión de todos los que estábamos allí presentes. La siguiente foto es de los jugadores calentando. Se puede ver a las estrellas de ambos equipos haciendo ejercicios de estiramiento, lanzando a canasta y preparando el cuerpo para el esfuerzo que les esperaba. Es impresionante ver la concentración que tienen y la dedicación que le ponen a su trabajo. También se puede ver la diferencia de estatura entre los jugadores. Algunos son auténticos gigantes, mientras que otros son más pequeños pero igualmente habilidosos. Ahora os voy a mostrar una foto de las cheerleaders.
Son increíbles, llenas de energía, con una sincronización perfecta y una sonrisa contagiosa. Su trabajo es animar al público y mantener el ambiente festivo durante todo el partido. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Sus bailes son espectaculares y sus acrobacias son impresionantes. Llegamos al momento más esperado, el partido. La verdad es que fue un encuentro muy emocionante con alternativas en el marcador, jugadas espectaculares y momentos de tensión que hicieron que se me pusiera la piel de gallina. Uno de los equipos empezó dominando el partido, pero el otro equipo no se rindió y poco a poco fue remontando hasta igualar el marcador. Los últimos minutos fueron de infarto con ambos equipos luchando por la victoria y con el público entregado animando a sus jugadores. Os voy a mostrar algunas fotos de los momentos clave del partido. Una de ellas es de un mate espectacular de uno de los jugadores estrella. Saltó por encima de un defensor y machacó el aro con una fuerza impresionante. El público enloqueció y el estadio se vino abajo. Otra foto es de un triple decisivo que metió otro de los jugadores clave. Era un momento muy tenso del partido y ese triple le dio una ventaja importante a su equipo. También tengo una foto de un tiempo muerto. Se puede ver a los jugadores reunidos alrededor del entrenador escuchando sus indicaciones. Es un momento crucial del partido, donde se ajustan estrategias, se motivan a los jugadores y se preparan para los últimos minutos. Es interesante ver la concentración que tienen y la importancia que le dan a cada detalle. Y hablando de detalles, ¿sabíais que durante los tiempos muertos y los descansos se hacen concursos y juegos con el público? Hay concursos de baile, concursos de lanzamiento a canasta, incluso sorteos de regalos. Es una forma de mantener al público entretenido y de hacer que participe en el espectáculo. A mí me pareció muy divertido y me sorprendió la cantidad de gente que se animaba a participar. Después del partido me quedé un rato más en el estadio para disfrutar del ambiente y para tomar algunas fotos más. Vi a algunos jugadores firmando autógrafos y saludando a los aficionados. También vi a mucha gente celebrando la victoria de su equipo y lamentando la derrota del otro equipo. Era una mezcla de emociones muy intensa. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la seguridad que hay en el estadio. Hay guardias de seguridad por todas partes, revisando bolsos, controlando el acceso y asegurándose de que no haya ningún problema. Me sentí muy segura en todo momento y eso me permitió disfrutar del partido sin preocupaciones. Otra curiosidad es que en los estadios de la NBA se vende de todo: comida, bebida, ropa, souvenirs, incluso objetos de colección. Hay tiendas por todas partes y se puede encontrar cualquier cosa relacionada con el baloncesto. Yo me compré una camiseta de mi equipo favorito como recuerdo del partido. Y ahora, para finalizar la parte central de este vídeo, tengo que revelar quiénes eran los equipos que se enfrentaban. Redoble de tambores, por favor. Era un partido entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics. Sí, dos de los equipos más legendarios de la NBA, con una rivalidad histórica y con una afición incondicional. Fue un verdadero espectáculo verlos jugar en directo y vivir la pasión del baloncesto en su máxima expresión. En definitiva, la experiencia de ver un partido de la NBA en Estados Unidos fue inolvidable. Fue un sueño hecho realidad y una oportunidad única de vivir la magia del baloncesto en primera persona. Espero que con estas fotos y con mis comentarios os haya podido transmitir un poco de la emoción que sentí, y que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté grabando. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este recorrido visual y narrativo por mi experiencia en el partidazo de la NBA. Hemos visto fotos inéditas del ambiente prepartido, la intensidad del juego, los momentos clave y la celebración final. También hemos descubierto algunas curiosidades sobre el funcionamiento interno de un evento de esta magnitud y la pasión que despierta en los aficionados. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Me encanta compartir mis experiencias con vosotros y saber que disfrutáis de lo que hago. Ahora me encantaría saber vuestra opinión sobre el vídeo. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Os gustaría ir a un partido de la NBA? ¿Cuál es vuestro equipo favorito? Dejadme vuestros comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con vosotros. Y antes de despedirme quiero pediros un último favor: si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho.
Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bien, ahora que hemos establecido la base del vídeo, vamos a expandir esta experiencia para alcanzar esas 3000 palabras, profundizando en cada aspecto y añadiendo más anécdotas y detalles jugosos. Prepárense para un viaje aún más inmersivo al corazón de la NBA. *** La llegada al Staples Center, un santuario del baloncesto ***. La anticipación me carcomía por dentro. Después de aterrizar en Los Ángeles y sortear el caótico tráfico angelino, finalmente vislumbré la silueta del Staples Center, ahora Crypto.com Arena, pero en ese momento para mí era y siempre será el Staples Center, el hogar de los Lakers y, durante un tiempo también de los Clippers, Kings y Sparks. Era como un santuario moderno, un lugar donde se habían forjado leyendas y se habían vivido momentos épicos del baloncesto. Desde la distancia, ya se sentía la energía. La marea púrpura y dorada se arremolinaba a mi alrededor. Los vendedores ambulantes ofrecían camisetas, bufandas y todo tipo de parafernalia de los Lakers. El olor a hot dogs y pretzels inundaba el aire, una banda sonora olfativa inseparable de los eventos deportivos estadounidenses. Al acercarme pude ver la imponente fachada del estadio, adornada con imágenes gigantes de Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y otras leyendas de los Lakers. Era un recordatorio constante de la rica historia de este equipo y la presión que pesaba sobre los hombros de los jugadores actuales. El proceso de entrada fue sorprendentemente eficiente a pesar de la multitud. La seguridad era evidente pero discreta. Una vez dentro me encontré en un laberinto de pasillos iluminados con luces de neón y llenos de puestos de comida y tiendas de souvenirs. La atmósfera era electrizante. Explorando el interior, un universo de mercadotecnia y emoción ***. Decidí explorar un poco antes de dirigirme a mi asiento. Cada rincón del estadio estaba aprovechado al máximo para la publicidad. Desde las vallas electrónicas hasta las pantallas gigantes, todo gritaba los nombres de las marcas patrocinadoras. Era un recordatorio constante de la enorme influencia del dinero en el deporte profesional, pero también, curiosamente, parte del encanto del espectáculo. Las tiendas de souvenirs eran un paraíso para los fanáticos. Había camisetas de todos los jugadores, réplicas de los anillos de campeonato, gorras, balones firmados y un sinfín de otros artículos de colección. Me resistí a la tentación de comprarlo todo, pero al final terminé cediendo y me llevé una camiseta conmemorativa del partido. Me detuve frente a una vitrina que exhibía los trofeos de los campeonatos de los Lakers. Contemplarlos fue un momento de reverencia. Cada uno de esos trofeos representaba una temporada de arduo trabajo, sacrificio y gloria. Era una historia tangible del éxito, grabada en metal y madera. El calentamiento, estrellas al alcance de la mano ***. Finalmente encontré mi asiento. Estaba ubicado en la sección 200, lo suficientemente cerca como para ver a los jugadores con claridad, pero lo suficientemente lejos como para no tener que preocuparme porque un balón perdido me golpeara en la cabeza. Los jugadores ya estaban en la cancha, realizando sus ejercicios de calentamiento. Era fascinante observar a estos atletas de élite en acción. LeBron James en ese entonces el partido fue hace unos años recuerden, con su imponente presencia física y su mirada concentrada. Anthony Davis con su agilidad y su capacidad para lanzar desde cualquier posición. Del otro lado, Jason Tatum y Jaylen Brown, jóvenes estrellas de los Celtics, con su hambre de victoria y su determinación. Pude apreciar la precisión de sus pases, la potencia de sus lanzamientos y la agilidad de sus movimientos. Era como ver una danza sincronizada, un ballet de atletas de alto rendimiento. También se podía sentir la camaradería entre los compañeros de equipo, las bromas, las palmadas en la espalda, la energía positiva que fluía entre ellos. Fue durante el calentamiento cuando noté la lesión de uno de los jugadores clave de los Celtics. Se torció el tobillo al pisar mal después de un lanzamiento. El personal médico se apresuró a atenderlo, y pude ver la preocupación en el rostro del entrenador. La posibilidad de perder a un jugador estrella antes del partido era un golpe duro para cualquier equipo. Las cheerleaders, un espectáculo dentro del espectáculo ***. Poco antes del inicio del partido,
las cheerleaders de los Lakers salieron a la cancha para realizar su espectáculo. Eran un torbellino de energía, con sus brillantes uniformes, sus sonrisas radiantes y sus movimientos perfectamente sincronizados. Sus bailes eran una mezcla de acrobacias, gimnasia y coreografía moderna. Lanzamientos al aire, piruetas, saltos mortales. Era un despliegue de habilidad y atletismo que dejaba al público boquiabierto. Además de sus bailes, las cheerleaders también animaban al público, incitándolos a aplaudir, a gritar y a apoyar a su equipo. Eran una parte integral del ambiente festivo del estadio. *** El himno nacional, un momento de respeto y patriotismo ***. Antes del salto inicial, se interpretó el himno nacional de Estados Unidos. El estadio entero se puso de pie, con la mano en el corazón, y cantó a pleno pulmón. Fue un momento de respeto, patriotismo y unidad. Sentí un escalofrío al ver a miles de personas unidas por un mismo sentimiento. La interpretación del himno fue espectacular. La cantante tenía una voz potente y emotiva, y le dio un toque personal que conmovió a todos los presentes. Al final, el público estalló en aplausos, mostrando su agradecimiento y su orgullo por su país. El salto inicial, la batalla comienza ***. El momento que todos estábamos esperando finalmente llegó. Los jugadores se alinearon en el centro de la cancha para el salto inicial. La tensión era palpable. El árbitro lanzó el balón al aire, y los dos pivots saltaron para disputarlo. El balón cayó en manos de los Lakers, y el partido comenzó. La energía del estadio explotó. El público rugió con entusiasmo, animando a su equipo y abucheando a los rivales. La batalla había comenzado. El partido, un torbellino de emociones ***. El partido fue un torbellino de emociones. Hubo momentos de alegría, de tristeza, de frustración y de euforia. Los Lakers y los Celtics lucharon con uñas y dientes por cada punto, por cada rebote, por cada posesión. Los jugadores estrella de ambos equipos demostraron su talento y su liderazgo. LeBron James con sus pases magistrales y sus penetraciones imparables. Anthony Davis con sus tapones espectaculares y sus lanzamientos precisos. Jason Tatum con su agresividad y su capacidad para anotar desde cualquier distancia. Jaylen Brown con su defensa férrea y su determinación. Hubo jugadas espectaculares que levantaron al público de sus asientos. Mates increíbles, triples imposibles, robos de balón sorprendentes. Era un festival de baloncesto que mantenía a todos al borde de sus asientos. También hubo momentos de tensión, con faltas controvertidas, decisiones arbitrales discutibles y roces entre los jugadores. La rivalidad entre los Lakers y los Celtics es legendaria, y se podía sentir en cada jugada. Los tiempos muertos, estrategia y entretenimiento ***. Durante los tiempos muertos, el entrenador de los Lakers reunía a sus jugadores alrededor de la banca para darles instrucciones. Se podían ver las caras de concentración, la seriedad en sus ojos, la determinación de seguir luchando. Mientras tanto, en la cancha se realizaban concursos y juegos para entretener al público. Había concursos de baile, concursos de lanzamiento a canasta, incluso sorteos de regalos. Era una forma de mantener al público enganchado y de hacer que participara en el espectáculo. Recuerdo que en uno de los concursos de baile, una señora mayor se robó el show con sus movimientos extravagantes y su energía contagiosa. El público la ovacionó de pie, y ella se llevó un premio por su actuación. Fue un momento divertido y espontáneo que alivió la tensión del partido. El final del partido, un desenlace de infarto ***. Los últimos minutos del partido fueron de infarto. Los Lakers y los Celtics estaban empatados en el marcador, y cada posesión era crucial. La tensión en el estadio era palpable. Hubo errores, aciertos, jugadas desafortunadas y momentos de genialidad. El público contenía la respiración con cada lanzamiento, con cada rebote, con cada decisión arbitral. Finalmente, con solo unos segundos restantes en el reloj, uno de los jugadores clave de los Lakers anotó un triple que le dio la ventaja a su equipo. El estadio entero explotó en júbilo. Los Celtics intentaron responder, pero su lanzamiento final no entró. La bocina sonó, y los Lakers ganaron el partido por un punto. La victoria fue agónica pero merecida. *** La celebración,
éxtasis y desolación *****. Después del partido, la alegría se desató en el estadio. Los aficionados de los Lakers celebraban la victoria, abrazándose, cantando y vitoreando a su equipo. Los jugadores se abrazaban en la cancha, compartiendo la emoción del triunfo. Del otro lado, los aficionados de los Celtics lamentaban la derrota, con caras largas y gestos de decepción. Los jugadores se retiraron a los vestuarios, cabizbajos y abatidos. La diferencia entre la euforia de la victoria y la desolación de la derrota era abismal. Era un recordatorio de la crueldad del deporte, donde solo un equipo puede ganar y el otro tiene que aceptar la derrota. **** El regreso a casa, un recuerdo imborrable ****. Al salir del estadio me sentí agotada pero feliz. Había vivido una experiencia inolvidable, un sueño hecho realidad. Había visto un partido de la NBA en directo, y había sido aún más emocionante de lo que había imaginado. La marea púrpura y dorada seguía fluyendo por las calles de Los Ángeles. Los aficionados celebraban la victoria, cantando y bailando. Me uní a la fiesta, compartiendo su alegría y su entusiasmo. Me compré un hot dog en un pub callejero y me senté en un banco a observar la celebración. Sentí una profunda conexión con la ciudad, con su gente y con su pasión por el baloncesto. Esa noche dormí profundamente soñando con mates espectaculares, triples imposibles y la emoción de la victoria. El recuerdo del partido de la NBA quedaría grabado en mi memoria para siempre. ***** Reflexiones finales, la magia de la NBA ****. Más allá del espectáculo, la publicidad y el dinero, lo que realmente me impresionó de la NBA fue la pasión y el talento de los jugadores, la intensidad de la competición y la emoción que despierta en los aficionados. La NBA es mucho más que un simple deporte. Es un fenómeno cultural que trasciende fronteras y une a personas de todo el mundo. Es una fuente de inspiración, de entretenimiento y de orgullo. Ver un partido de la NBA en directo es una experiencia única e inolvidable. Es una oportunidad de vivir la magia del baloncesto en primera persona y de sentir la emoción de la competición en su máxima expresión. Espero que con este vídeo y con mis fotos haya podido transmitirles un poco de la emoción que sentí, y que hayan disfrutado de la experiencia tanto como yo disfruté grabándola. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Y recuerden, la NBA es más que un juego, es una pasión.